poder estar en la casa de cada uno de ustedes para poder ministrar su palabra y estar siendo edificados unos a otros. Vamos a inclinar nuestro rostro para poder orar y pedirle al Señor que nos auxilie para trasladar también la palabra y que cada uno de nosotros reciba la porción que está necesitando. Padre, te damos muchas gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque no has apartado de nosotros tu amor, Señor. No has apartado de nosotros tu misericordia. Te suplicamos, Señor, esta noche que nos ayudes a cada uno de nosotros, a los que estamos aquí, Señor, en este auditorio, para que las frecuencias, Señor, puedan salir y llegar hasta las casas y bendecirlas, Señor, por medio de tu palabra. Abre el corazón, la mente, el entendimiento de cada uno de nosotros para poder recibir la palabra, Señor, y estar creciendo y recibiendo el alimento espiritual para madurar, Señor, y alcanzar las bendiciones que tú tienes para nosotros. En tanto estamos en la tierra, pero aún después, Señor, también de salir de la tierra, cuando estemos allá en tu presencia, Señor, reinando contigo. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que nos des lengua de discípulo y pluma de escribiente. En Cristo Jesús, amén, amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, el fin de semana estuvimos hablando de los sacerdocios y estuvimos ahí explicando, hermano, casi 5 sacerdocios a la luz de la palabra del Señor. Quiero avanzar un poquito también en seguir ministrando su palabra y le hemos puesto a este tema en base a una de las enseñanzas también apostólicas, ¿verdad? Recuérdese que siempre buscamos trasladar la palabra donde nuestra cobertura apostólica nos instruye para que también nosotros estemos instruyendo a las familias, estemos enseñándolas por medio de su palabra y estemos recibiendo entonces lo que Él nos ha dado, ¿verdad? Hay cosas en las que hacíamos mal y hemos estado corrigiendo, por ejemplo, la oración que hemos estado enseñando, que tenemos que orar sin cesar, orar en todo tiempo, orar y hermano, también subir de nivel, ¿verdad? De manera que oramos, intercedemos, clamamos, suplicamos, apelamos ante el trono, que es lo que hemos estado aprendiendo en la oración, meditando siempre por medio de la palabra para que nuestra oración sea efectiva, ¿verdad? Y que uno de los propósitos siempre es catartizar, enseñar a los santos para la obra del ministerio, para el llamamiento que Dios nos ha dado. Y creo que a veces algunas de las cosas que también, hermano, cuando estábamos sin Cristo, entendíamos también mal los mandamientos y que sabemos que ahora los mandamientos del Señor nos van perfeccionando, ¿verdad? Y dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 14, verso 15, conoce muy bien usted este pasaje de la palabra del Señor: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Mire qué pasaje tan hermoso que nos está hablando de no solamente, ¿verdad? Hemos estado de una u otra manera grabando la palabra del Señor con un cincel en su corazón y en su mente para que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. Usted puede estar quebrantado en algún momento, usted puede estar, hermano, pidiéndole al Señor con todas sus fuerzas, pero si no hace o ama la palabra y no hace lo que está escrito en la palabra, de nada sirve llorar o patalear si fuera necesario, si no amamos lo que Él escribe en nuestras vidas para poder estar siendo transformados.
Y el mismo Señor Jesucristo dice, si me amáis, vas a guardar mis mandamientos. Entonces, todos los que, hermano, en algún momento vemos en la Escritura, cuando buscamos madurar, crecer espiritualmente, la Biblia nos deja ver que todos los que maduraron y amaron la palabra del Señor fueron arrebatados en la parucía, ¿verdad? Fueron arrebatados, hermano, en esa venida tan preciosa, en esa venida secreta del Señor. Pero también nos deja ver la palabra del Señor que hay gente que es perseguida, aun cuando se quedó a la gran tribulación, que es perseguida por el anticristo, hermano, aún, que eso es algo que está escrito acá en su palabra, ahorita se lo muestro, que aún amando al Señor, ellos se quedaron a la gran tribulación, porque no dejaron que algunas de las cosas que el Señor tenía que hacer con la palabra, al limpiarlos, al purificarlos, pues estorbó esa partida con el Señor. Y acá se lo puse, pero no olvide este pasaje que va a ser la base de lo que vamos a estar desarrollando esta noche, ¿verdad? Si me amáis, guardarás mis mandamientos. Pero mire lo que dice acá de lo que le estoy diciendo, que hay gente que aún en la gran tribulación amaba los mandamientos y ahora tenía que cuidarse el doble, porque recuérdese que ya en la gran tribulación el Espíritu Santo no se va a manifestar de la misma manera. Apocalipsis capítulo 14, verso 11, versión traducción viviente. El humo de su tormento subirá por siempre, jamás. Y no tendrán alivio ni el día ni de noche, porque adoraron a la bestia y a su estatua y aceptaron la marca de su nombre. Estos fueron, hermano, hijos de Dios que se rindieron junto con el mundo y dejaron que la marca de la bestia, del anticristo, ¿verdad?, se les pusiera en la mente o en el brazo. Ahora, note usted esto tan importante, porque en medio de la persecución, hermano, de la bestia, algunos otros que se quedaron a la gran tribulación, en el verso 12 lo vamos a leer, dice que no dejaron que se les pusiera la marca de la bestia. Vamos a leerlo mejor. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia, obedeciendo sus mandamientos y manteniendo la fe en Jesús. Entonces, note usted esto, hermano, que vemos acá a la luz de la palabra del Señor. Por eso este es un tiempo de reconciliación, este es un tiempo de limpieza, este es un tiempo donde si amamos a Dios tenemos que guardar su palabra, ponerla por obra. El Espíritu Santo en estos momentos te va a ayudar a identificar. Por eso, hermano, que nosotros en este tiempo final, la oración, la intercesión, el clamor, la súplica, la apelación al trono del Señor es muy importantísima. Hermano, yo le he estado diciendo en cada una de las manifestaciones o de la palabra, o en cada una de las enseñanzas, de las transmisiones, que no deje de orar, que este sea un tiempo para que a través de la oración el Espíritu Santo nos convenza de pecado y nos ayude a amar los mandamientos del Señor, nos ayude a amar su palabra, seamos redarguidos para poder, hermano, por el Espíritu Santo saber qué área necesita limpieza, qué área necesita purificación, y de esa manera entonces entender que estamos amando a Dios y por eso nos acercamos a Él. Cómo me gustó el domingo decirle a usted, ¿verdad?, que hay ministros, sacerdotes para la guerra que los sacan de la iniquidad, que los sacan de la maldad, porque un ministro o un sacerdote no es puesto para condenar, sino para que hasta en el último incluso momento tengamos esa oportunidad de parte del Señor de estar cumpliendo nuestro sacerdocio, de estar cumpliendo las funciones aún de nuestro llamamiento. Pero note que para todos, seamos ministros, no seamos ministros, seamos hermanos sacerdotes, reyes, discípulos, siervos,
Tenemos que estar amando la palabra del Señor y tenemos que estar amando, hermano, en el guardar, el guardarnos de la maldad, del pecado, de la violencia. Porque note acá que en el verso 12 del libro de Apocalipsis dice que muchos amaban los mandamientos y tenían que soportar la persecución con paciencia. Pero aquí ya no es la parucía. Aquí ellos estaban esperando la epifanía, manteniendo la fe en Jesús. Y recuerdes entonces, hermano, que en algún momento sabemos que hay 3 fiestas que nos habla la Biblia para entender los mandamientos, ¿verdad? En esta fiesta vemos la fiesta del Padre, que es cuando hemos hablado del hijo pródigo, el hijo que se va de la casa y que la necesidad de pan, la hambruna porque malgastó todo lo que él, hermano, tenía en algún momento. Deseó comer la comida de los puercos, empezó a pastorear cerdos, pero en algún momento volvió en sí, dice la palabra del Señor, para reconciliarse con el Padre, y volvió a la casa porque sabía que en la casa del Padre había pan, había trabajo, había cómo salir de esas carencias que había tenido en las jornadas de haberse salido de la casa del Padre. Está la fiesta del Hijo, que nos habla, las 3 son una sola, ¿verdad? Pero son diferentes facetas, hermano. Está la fiesta del Hijo, que nos habla de la oveja perdida, que el Señor dejó 99 ovejas para venir a rescatarnos a nosotros, a usted, a mí, pero que son formas, figuras que el Señor nos habla para que nosotros podamos entender. Yo no sé si usted está gozoso, alegre de que el Señor lo haya encontrado para que sea ahora oveja de su prado, pero no se puede quedar, hermano, en calidad de oveja, tiene que avanzar a hijo. Pero está también la fiesta del Espíritu Santo, que es la dracma perdida. ¿Con qué razón el Señor está permitiendo que nosotros, hermanos, sepamos administrar nuestros diezmos y nuestras ofrendas también como sacerdote? Porque no se trata de dar por dar, sino estar cumpliendo un sacerdocio y enseñar la bendición que van a recibir nuestras generaciones, porque Dios ama al que da con alegría, al que ama, hermano, tener ese don de dar para poder cubrir las formas sacerdotales que también la Biblia nos habla para blindar nuestro hogar, nuestra casa, nuestra familia. Y es una bendición, hermano, porque usted sabe que esta mujer de la dracma perdida lo que hizo fue vaciar la casa, limpiar la casa. Ahí nos está hablando de purificación y de limpieza, y entonces es cuando el Espíritu Santo, a través de esta manifestación tan gloriosa, entonces nosotros también necesitamos ser administradores de todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Tal vez haya alguien ahí en casa que haya menospreciado un llamamiento de parte del Señor, no necesariamente un ministerio primario, porque se sintió sucio, porque se sintió indigno. Pero mejor dejemos que el Espíritu Santo haga una fiesta, hermano, vaciando, sacando toda planta que el Padre no ha sembrado en nosotros, sacando espíritus inmundos, si fuera necesario, demonios, para que cumplamos este servicio al Señor. No estoy diciendo que no va a haber pruebas, las pruebas siempre van a estar ahí, pero las pruebas nos ayudan a entender el amor, la gracia, la misericordia del Señor. Aún, hermano, nos llevan a entender la soberanía de nuestro Dios. Él es Dios por encima del huerto del Edén, porque les pusieron piel de cordero. Entonces note usted esto tan hermoso, pero estos pertenecían a un grupo porque los habían metido dentro de la casa de Dios como un deleite, como, hermano, una fuente de bendición, pero pecaron, fallaron, desobedecieron a Dios y lo sacaron del huerto, dándoles la oportunidad de iniciar, hermano, un proceso para poder recuperar esa salvación, y se tuvo que sacrificar un cordero. Pero también hay otros grupos, hermano, que vemos acá en la Escritura. Por ejemplo, Enoc fue otro de los salvos, pero
pero ese hermano lo arrebataron, se lo llevaron en vida y fue salvo. Pero ¿a qué grupo pertenecía? Porque mire, a este hermano la tierra ya no lo merecía y Dios lo salva, lo arrebata, se lo lleva entre las nubes. Abraham, por ejemplo, que también lo conocemos, él no era judío y Dios lo sacó de la tierra de Ur, hermano, para que comenzara una jornada de servicio a Dios, de bendiciones de Dios, de promesas que el Señor tenía que cumplir, hermano, en él. Y dice que por cuanto le creyó al Señor, le llamó su amigo, le salvó, pero le llamó su amigo. Entonces, este es otro de los grupos de los santos, de los salvos. Por lo menos aquí ya llevamos 3 grupos, hermano, de salvos, de esos 24, hermano, grupos que nos hablaba en nuestra cobertura, ¿verdad? El apóstol Sergio. Pero también acá, hermano, vemos a David, que David sí venía ya de un linaje de las tribus de Israel, ¿verdad? De la tribu de Judá, pero que también se salvó, y él se salvó por medio también de su alabanza, de su adoración, de su comunión con Dios. Y aunque tuvo muchos errores también caminando sus jornadas, él apeló al trono de la misericordia de Dios para que Dios borrara sus iniquidades, sus maldades. Y yo creo que muchos de nosotros hemos apelado a esas oraciones que en algún momento hizo David, otro grupo de salvos, que apeló al trono de la misericordia del Señor. Y entonces la pregunta sería, ¿a qué parte de grupo de salvos perteneces tú? Porque también lo tienes que entender por el Espíritu Santo, hermano, cómo es que el Señor, por medio de su palabra, ha estado, hermano, y por medio del Espíritu Santo, te ha estado formando bajo una cobertura apostólica, bajo una cobertura pastoral, magistral, evangelística, hermano, profética. Dios ha estado haciendo cosas en nosotros maravillosas. Por eso yo le animo, hermano, y le exhorto a que no nos desanimemos. Estamos en la recta final y que tenemos que ir aprendiendo también los mandamientos del Señor que nos tocaron a nosotros, porque si hay mandamientos del Padre, hay mandamientos del Hijo y hay mandamientos del Espíritu Santo, los tenemos que ir entendiendo según la palabra del Señor, porque la Biblia dice incluso que, hermano, mire qué tremendo esto que dice acá, ¿verdad? Que el que sin ley pecó, sin ley será juzgado, según Romanos capítulo 2, verso 12. Mire lo que dice la Escritura: los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios. Mire esto que dice la palabra del Señor: nunca tuvieron la ley escrita de Dios. Y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley. Pero dice la Escritura, no la obedecen. Mire qué tremendo, ¿verdad? Así que usted sabe que en esa faceta entendemos varias cosas, pero terminamos de leer para explicar un poquito esto, ¿verdad? Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios, sino es obedecer la ley lo que nos hace justos ante sus ojos. Lo que comenzó el Señor Jesucristo diciendo cuando vino, hermano, a enseñar, vino a la tierra y enseñó: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y los tenemos que poner por obra, los tenemos que practicar en nuestra vida para entonces entrar en uno de los grupos de los santos, porque vuelvo a la carga, el propósito de enseñar, de catequizar a los santos es para la obra del ministerio. Sé que ahorita estamos todos trabajando duro en la oración, en la súplica, hermano, en el ruego, en la intercesión unos por otros, y Dios no nos ha dejado. Dios, hermano, recibo los testimonios que algunos hermanos no tienen trabajo, pero gracias a Dios me dicen, pero tenemos las 3 comidas. Y esa es una razón para darle la gloria y la honra a nuestro Rey, a nuestro Señor, porque Él de una manera sobrenatural
hermano, por amarle, por poner nuestra confianza en Él, pues está supliendo nuestras necesidades. Por eso entonces acá, resumiendo lo que dice este libro de Romanos, capítulo 2, verso 12, que el que sin ley pecó, sin ley será juzgado, pero el que conoció la ley, por la ley será juzgado, hermano. Pero dice la Biblia aquí, según el apóstol Pablo escribiendo a los romanos, que algunos recibieron la ley como los judíos, pero no la obedecieron, no se limpiaron, no se purificaron, no traían sus ofrendas al Señor. Usted conoce lo que dice la Biblia, le traían al Señor lo que sobraba o le traían lo peor al Señor, no cumplían su sacerdocio, y Dios los había escogido a ellos como su pueblo. Y por eso es que ahora, hermano, Él de los dos pueblos, del pueblo de Israel y de los gentiles, hizo uno solo, que es la iglesia, donde se están catequizando, donde se está enseñando, donde se está capacitando para que haya una función de real sacerdocio, para que haya una función, hermano, de sacerdotes, de reyes que saben administrar las bendiciones que Dios nos ha dado. Pero déjame leerle otro par de versículos acá importantísimos del libro de Romanos. Aunque los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Mire qué tremendo el pasaje, ¿verdad? Ellos demuestran, verso 15, ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos los acusan o les indican que están haciendo lo correcto. O sea, este es el redarguir, hermano, que hace el Espíritu Santo. Yo he estado enseñándole eso a usted. Si hay alguna persona que está lejos de Dios, ore, clame, suplique, apele al trono de la misericordia de Dios para que el Espíritu Santo lo convenza de pecado. Que el Espíritu Santo lo convenza de que necesita limpiarse, de que el Espíritu Santo lo convenza de que tiene que santificarse, de que el Espíritu Santo lo convenza que Dios a todos nos ha hecho un llamado según la gracia, según la misericordia que hemos recibido, según los talentos y las funciones que nosotros tenemos. Es importante que entonces usted esté orando y le diga al Espíritu Santo, no quiero una colocación, una fama, quiero una posición, sino quiero que me pongan en la parte del cuerpo de Cristo para desarrollar mi función, que eso es lo más importante, ¿verdad? Que muchos a veces piden, hermano, colocación, pero no función. Entonces, solo quieren fama, pero no quieren cumplir una función en el cuerpo de Cristo. Entonces, note acá, terminando el verso 16 que dice la palabra, y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. O sea que nadie le puede ocultar a Dios lo que ha estado pasando, bueno o malo. Nadie le puede ocultar las cosas al Señor. Por eso le digo que una de las oraciones, una de las súplicas, uno de los ruegos que tenemos que estar haciendo este tiempo final es estarle pidiendo al Espíritu Santo que nos convenza, que nos ayude a ser perfeccionados, porque esa es una de las principales funciones de los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios es para que nosotros vayamos siendo perfeccionados y vayamos teniendo vínculos que nos acerquen al Señor para, hermano, alcanzar una estatura de maduros, una estatura de perfectos. Aunque muchos dirán, ¿verdad?, que no hay nadie perfecto en este mundo. Sí y no, ¿verdad?, porque pueden ser excusas, y la Biblia dice que Él nos está perfeccionando para alcanzar la plenitud de Cristo. Entonces, hermano, creo que nosotros, por medio de la gracia, ciertamente somos salvos. Por medio de la fe somos salvos, pero nos estamos desarrollando en grupos según usted tiene el deseo de ser consagrado, de ser apartado para el Señor. Porque ya le mencioné, Adán y Eva fueron sacados del huerto, del lugar de deleite. Dios los salvó
y sí utilizó un cordero, pero Noé también fue salvo y con su familia. Abraham fue salvo y con su familia, pero Lot fue salvo él y no fue salva su familia. Otro grupo de personas, hermano, que en algún momento oyó los mandamientos del Señor, pero no los supo poner por obra. Ahora recuérdese que hay fiestas que ya mencionamos también, que es la fiesta del Padre salvando al Hijo pródigo, la fiesta del Hijo salvando a la oveja perdida, hermano, y recuérdese que en algún momento veíamos el domingo que una mujer con flujo de sangre le decía, hijo de David, pero ella no era ni judía, no era de ninguna de las tribus de Israel, y después tuvo que cambiar su forma de orar, de suplicar, porque se dio cuenta que en algún momento ella era una perrilla. Y dice la Escritura que aún cuando cambió su forma de hablar, el Señor le puso atención, porque dijo, yo no vengo más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y después ella empezó a decir que aún los perros, los perrillos, ¿verdad? Que era una forma despectiva para hablarle a un gentil. De la mesa de sus amos caen migajas del pan y se lo comen, no menospreciando, hermano, lo que otros a veces menosprecian, ¿verdad? Porque ahí está hablando también de que en algún momento el pueblo de Israel desprecia el alimento, el pan, empieza a hacer comparaciones con los ministros, pero todos los ministros tenemos una gracia, cada uno tiene una gracia que Dios le ha dado para la administración de la palabra y tendríamos que estar siendo edificados unos por otros. Pero me cabe bien, hermano, en la razón de lo que está diciendo acá por el Espíritu Santo, la palabra, que viene el día en que Dios juzgará, ¿verdad? Note esto, viene el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Así que no es llegar a un culto ahí en tu casa y llorar y no dejar que la palabra, que el mandamiento de Dios te transforme, te cambie tu manera de pensar. Sé que también a veces decimos, estoy en el proceso. Hermano, mucha gente por estar en el proceso se va a iglesias se va a iglesias, hermano, donde el pastor busca que las ovejas pasen de ovejas a hijos de Dios porque les pesa en algún momento entrar en el proceso de la transformación que Dios quiere hacer para nosotros. Pero llega ese día, va a llegar ese día entre que ministros, no ministros, hermano, vamos a entregar nuestra vida. Oiga esto lo que dice acá, la vida secreta, ¿verdad? Pero Dios, entonces, de los dos pueblos, de la iglesia, de los gentiles y de los judíos, hace que nazca la iglesia y que empiece a ser salva por la gracia, ¿verdad? Entonces eso significa la palabra eclesía, ¿verdad? Sacado en medio de, porque entonces del pueblo de Israel sacó para formar la iglesia, del mundo, hermano, de los gentiles, sacados para que de los dos pueblos, hermanos, se pudiera formar un grupo de salvos, ¿verdad? Y incluso ya dentro de los salvos, acuérdese que también está otro grupo de santos, la iglesia de los primogénitos, que también ya hablamos, hermano, que son aquellos que sin haber nacido primogénitos empiezan el proceso de ser bendecidos como quien nace del que abre matriz. Pero aquí hay otro grupo de santos, de la congregación de los primogénitos. Mire qué interesante este tema tan importantísimo de los mandamientos de Dios, de que si me amas vas a guardar mis mandamientos. Eso lo leímos bien en Juan 14:15, ¿verdad? Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y entonces, hermano, en algún momento usted sabe que la gente solo conoce 10 mandamientos, pero eran como que una base para que las otras 613 ordenanzas que Dios le había dado a Moisés, que podríamos decir que son los mandamientos del Padre dados a Moisés, ¿verdad? Eso también explicábamos un poquito, tan hermosa la enseñanza, que a Moisés el Señor le enseña sus caminos,
sus sendas, sus intimidades, y al pueblo le mostró sus obras. Así que qué mejor saber dónde usted está caminando por obedecer la palabra del Señor, los mandamientos del Señor, y ponerlos por obra. Así que es tan importantísimo en este tiempo final también, como le hemos estado diciendo, meditar en la palabra del Señor, ¿verdad? Si usted medita en sus mandamientos, si usted medita en su palabra, esa palabra en los momentos difíciles le va a ayudar a pasar la prueba, le va a ayudar, hermano, a salir de la pobreza, le va a ayudar a salir de la enfermedad, porque usted puso su confianza en Él, en su palabra. Por eso yo le decía el día domingo que algunos no lograron, hermano, preparar su corazón por medio de la palabra a estas necesidades que se están viviendo hoy, y que el temor, el estrés, el miedo, hermano, la pasividad les hizo que se acortara su tiempo, o que se cortara su bendición. Por eso qué importante, vuelvo a la carga, perdone, mi intención no es molestarlo, sino que usted despierte, que es importante ahorita estar orando, alabando, adorando, sirviendo a Dios, ahí en su hogar, ahí en su casa, ¿verdad? Que ahí es donde usted está, hermano, sirviendo con gozo, con alegría. Vayamos acá al libro de Apocalipsis. Bueno, este ya lo leímos, ¿verdad? Apocalipsis 14:11. Pero entonces, note acá, porque el tiempo me avanza, ¿verdad? Que dentro de todo esto la Biblia nos habla de mandamientos explícitos y de mandamientos implícitos, ¿verdad? Que es algo que también hemos enseñado a la luz de la palabra del Señor. Y dentro de eso, ¿verdad? Vuelvo a la carga, los mandamientos del Padre los vemos a partir de Éxodo 20, donde Dios se los da a Moisés, ¿verdad? Después vienen los mandamientos del Hijo, que a partir de Mateo capítulo 5, hermanos, son enseñados incluso por el Hijo, para manifestar que Él era el Hijo de Dios, y también saber que dice que Él enseñó diciendo, ¿verdad? Oíste que fue dicho, pero Él basó, hermano, los mandamientos en lo que había enseñado al Padre, y agregó, no quitó, sino que agregó, oíste que fue dicho, ¿verdad? De alguna manera, si pusiéramos un ejemplo, oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano, ya ha sido encontrado en pecado. Cualquiera que se enoje con su hermano sin causa. Porque muchas veces en el no hablarnos, en el enojo, puede haber una sentencia de muerte. Entonces, note usted que Cristo Jesús, sabiendo la enseñanza de los mandamientos del Padre, por eso dijo, oíste que fue dicho, mas yo os digo, pero nunca invalidó la palabra del Señor, nunca invalidó, sino que al contrario, Él añadió para que nosotros siguiéramos siendo formados por la palabra del Señor, ¿verdad? Fueron cosas extraordinarias. Aquí hay mucha tela que cortar de estar hablando de cada uno de los mandamientos del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero entonces los mandamientos del Espíritu Santo, hermano, fueron recibidos, por favor póngame atención, fueron recibidos por los apóstoles del Cordero, pero fueron explicados por los apóstoles del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué va a suceder con aquellos que no pueden, hermano, todavía recibir el ministerio apostólico o los 5 ministerios, pero sobre todo el ministerio apostólico, porque Cristo Jesús les enseñó a sus 12 apóstoles, pero esos 12 apóstoles les enseñaron también
a los apóstoles que tenían que tomar la estafeta, que eran los apóstoles del Espíritu Santo, hermano. ¿Qué va a pasar con aquellas personas que si nosotros amamos a Dios? Oiga esto, porque son los apóstoles quienes nos instruyen en los mandamientos, nos instruyen en la palabra del Señor, son los que ponen el fundamento de lo que el Espíritu Santo también recibió del Hijo, de lo que el Hijo recibió del Padre. Es un círculo virtuoso que la palabra del Señor nos deja ver en los mandamientos, ¿verdad? Pero entonces los mandamientos del Espíritu Santo son recibidos por los apóstoles del Cordero y explicados por los apóstoles del Espíritu Santo según Hechos, ¿verdad? Según Hechos capítulo 1, verso 2 y segunda de Pedro capítulo 3, verso 2. Vamos a leerlos, ¿verdad? No sé cómo vayamos de tiempo, pero vamos a buscar leerlos para que con la ayuda del Señor podamos ir entendiendo estas bendiciones tan extraordinarias, ¿verdad? El libro de los Hechos dicen los expertos que se recopiló en 32 años. Lucas hace una referencia describiendo lo que pasó en la iglesia del principio. Miren lo que dice en la versión textual, Hechos capítulo 1, verso 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de dar mandamientos, oiga esto, después de dar mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido. Entonces Jesús le enseña a los apóstoles del Cordero, a los que él escogió. Pero entonces los apóstoles del Cordero le trasladan también la enseñanza a los apóstoles de este tiempo final, que son los apóstoles del Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso le digo la importancia. Ahora, mire la otra base tan importante de 2 de Pedro capítulo 3, verso 2. Para que os acordéis de las palabras predichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador proclamado por vuestros apóstoles. Entonces, acá vemos, hermano, la sinergia de parte de Dios de estar utilizando los apóstoles del Cordero y los apóstoles del Espíritu Santo para estar poniendo los mandamientos y que nosotros los conozcamos. Ahora, usted sabe que en el antiguo pacto había 613, hermano, ordenanzas, y el Señor las vino de alguna manera a cumplir en dos, ¿verdad? Que en parte es la Santa Cena, el bautismo, y que también hay una sinergia. Por eso le digo que en este discipulado pues no nos alcanzaría el tiempo, porque hay que ir viendo con detenimiento. Ya lo hemos hecho en algunas otras oportunidades de hablar de los mandamientos del Padre, de los mandamientos del Hijo y de los mandamientos del Espíritu Santo. Estamos buscando resumir para llegar a entender los vínculos que hacen los mandamientos de Dios, ¿verdad? Entonces, voy a ver este pasaje de 2 de Pedro capítulo 3, verso 2 en otras versiones para que entendamos algo también muy importante, ¿verdad? Porque es ahí donde muchos no creen en el ministerio apostólico, pero el ministerio apostólico Dios lo dejó también en el tiempo final para perfeccionar a la que va a ser la amada, para perfeccionar con la que se va a casar. Mire cómo dice, hermano, no se olvide que está hablando de los apóstoles, ¿verdad? De vuestros apóstoles. Dice 2 de Pedro capítulo 3, verso 2, la versión Reina Valera Gómez, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento de nosotros, los apóstoles del Señor y Salvador. Pero la versión de las Américas nos dice para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos. Ahora mire la importancia entonces de catartizar a los santos, ¿verdad? Para enseñar de antemano a los santos y profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Entonces, no solo está hablando de los apóstoles del Cordero, sino apóstoles también
del Espíritu Santo, que esto es importantísimo entender, que el Señor Jesucristo está haciendo la referencia, que se les enseñaron a los apóstoles del Cordero, pero que los explican también los apóstoles del Espíritu Santo de este tiempo final. Y acá es donde vamos entrando un poquito al tema. Todo esto es una base para que usted lo recordara, hermano, la importancia de los mandamientos, pero el mandamiento de la perfección. Y aquí, hermano, sin ser profeta, uno sabe que están diciendo tal vez en su corazón y en su mente, ¿verdad? Es que nadie es perfecto. Pero esa es una excusa, porque Dios vino precisamente, el Hijo de Dios, Cristo Jesús, vino a que nosotros fuéramos perfeccionados, porque Él en su palabra dijo, sean perfectos como yo y mi Padre somos perfectos. Y esto es algo tan importantísimo también entenderlo, porque a veces nos vacunaron mal en relación a lo que es la perfección, y la gente cree que ya no es, hermano, cometer errores, sino que a veces es reconocer los errores para que Dios nos vaya perfeccionando a través de su palabra y vayamos alcanzando el amar, el enamorarnos de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que por eso nosotros, junto con la visión de nuestro Padre espiritual, también transmitimos la enseñanza de la palabra del Señor, no para competir con nadie. Yo he estado teniendo un rema que el Señor me dio como una promesa hace 10 años, ¿verdad? Que íbamos a poder tener medios para la enseñanza de la palabra, y a mí me dio Colosenses, ¿verdad? Orando en todo tiempo por nosotros. Por eso yo le suplico, no deje de orar por nosotros, ore por nosotros, orando en todo tiempo por nosotros, para que Dios nos abra una puerta de la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Pero es importante que usted me ayude a orar para que cuando se abran las frecuencias de la televisión, del sonido que están viajando, las personas que nos oigan puedan recibir una enseñanza que les edifique, no que les condene, que les edifique, sí que les redarguya, porque decíamos que el Espíritu Santo es el que redarguya y convence a nuestras vidas de pecado. Y ya leímos Romanos, que dice que los gentiles, que había gentiles que no tenían la ley de Dios escrita en sus corazones, y ellos de una manera la podían cumplir, y que judíos que habían sido escogidos por Dios, que Dios había escrito la palabra en tablas, porque usted sabe que incluso las tuvieron que volver a escribir porque Moisés destruyó cuando el pueblo de Dios estaba adorando el becerro de oro, pero que Dios había escrito para ellos y que fueran bendecidos y que se mostraran diferentes a las demás naciones, y que en algún momento, hermano, ellos quisieron un rey como las demás naciones, y no, hermano, aceptaron al Señor su Dios, que los estaba guiando, que les estaba protegiendo, y el pueblo de Dios empezó a decir, danos un rey como todas las demás naciones, y Samuel empezó a ponerse triste y a llorar, y el Señor le dijo, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Pero, hermano, de repente dejó de llover física y espiritualmente, y ellos le decían a Samuel, clama a Dios para que Él quite nuestras iniquidades, nuestras maldades, y entonces tú ores por nosotros, o vas a dejar de interceder por nosotros. Y Samuel en algún momento decía, líbreme Dios de que yo deje de orar por ustedes, ¿verdad? Pero ahí es donde nosotros tenemos que ir viendo el perfeccionamiento, ¿verdad? Mire lo que dice Mateo 5:48. Usted también lo conoce muy bien. Le estoy hablando de versículos con los que hemos caminado en nuestra vida como cristianos. Versión de las Américas. Por tanto, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Note esta enseñanza, hermano,
tan impresionante, ¿verdad? Porque le digo que siempre ponemos excusas diciendo, no hay nadie perfecto, pero esto es una ordenanza de nuestro Señor Jesucristo que nos está exhortando a obedecer la palabra del Señor para que vayamos siendo, hermanos, perfeccionados, ¿verdad? Entonces, alguien estará pensando, nadie es perfecto, y es la excusa perfecta, ¿verdad? Que damos. Pero somos hijos del Padre, y si somos hijos del Padre, entonces podemos ir caminando en esta jornada de la perfección, ¿verdad? Porque, hermano, el hijo hace las cosas del Padre. No vaya a decir yo por eso soy un sorullo. No. Usted es hijo de Dios, tiene un Padre, hermano, y entonces ahí Dios a través de su gracia, de su misericordia, le va a ayudar, ¿verdad? Entonces debemos ser perfectos. Declárele al que tiene aquí, ahí a la par, dígale, tú tienes un Padre perfecto y por eso estás siendo perfeccionado. Vas a ser perfecto. Dígalo conmigo, yo soy perfecto. Empecemos a proclamar por los mandamientos de Dios. Estoy siendo perfeccionado. Por los mandamientos de Dios estoy siendo perfeccionado. Declárelo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y así es como Dios va a empezar algo en su corazón, en su mente, creyendo la obra que nuestro Dios como Redentor está haciendo en cada uno de nosotros. Entonces, mire lo que dice acá, hermano, en el libro de Filipenses, capítulo 3, verso 12. No que yo lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fue alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Oiga esto, miren lo importante también acá que nos deja ver la palabra del Señor para ir siendo perfeccionando, ¿verdad? Olvidando lo que queda atrás, ¿verdad? Olvidar el pasado, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Puestos los ojos, por supuesto, en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hermano, creo que la palabra del Señor es práctica, no es difícil si nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos ayude. Puede haber cosas que en tu pasado que no te dejan ser perfeccionado y que estás siendo atormentado por un pecado que no quieres confesar, por una debilidad que no quieres confesar. Pero si tú la confiesas, entonces el Señor por su palabra te va a limpiar, por su palabra te va a perfeccionar, por su palabra te va a perdonar. Pero tienes que confesar, abrir tu corazón, abrir tu mente, salir de esas cárceles. Cómo me encantó el pasaje de Isaías, si no mal recuerdo, 51:14, que hablábamos el día domingo, hermano, que dice, el preso agobiado saldrá de su cárcel y no le faltará pan. Eso, hermano, a mí me llenó de gozo, me llenó de alegría, hermano, porque más de alguna vez, tal vez te has sentido, por no haber obedecido la palabra del Señor, te sentiste en una cárcel, te sentiste prisionero, te sentiste fracasado tal vez. Pero mire, la perfección de Dios nos ayuda. Si Pablo se hubiera puesto, es que yo maté cuántos cristianos cuando era salvo y soy indigno. Y sí, en algún momento somos indignos y lo reconocemos, pero la Biblia dice que por medio de la sangre preciosa del Cordero de Dios somos aptos para toda buena obra. Y yo anhelo con todo mi corazón que la sangre preciosa del Cordero y el Espíritu Santo me ayuden a obedecer sus mandamientos, me ayuden a ser perfeccionado, me ayuden a ser perfecto, hermano. Y ciertamente también he tenido que vencer mi pasado, algunas cosas que todavía no logro, pero como dijo el apóstol Pablo, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está
adelante. Mire cómo dicen los siguientes versículos, ¿verdad? Avancemos, avancemos hacia la perfección. Él está haciendo una obra perfecta en nosotros. Proclámelo, dígale ahí al que tiene a la par, Dios está haciendo una obra en ti perfecta. Hermano, mire, yo me sentí contento, ahorita seguimos leyendo, pero me sentí contento que algunos hermanos me empezaron a llamar y me dijeron, mire pastor, quiero orar, quiero pedirle al Señor que me santifique. ¿Está bien o está mal? Claro que está bien. Claro que está bien si el Espíritu Santo te redarguyó para que ahora estés buscando la santidad, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y entonces, hermano, me llenó de gozo porque a veces uno no ve lo que sucede detrás de pantallas cuando están ahí en sus hogares o en sus casas. Bendigo a los hermanos que nos han ayudado con traer para ayudar a otros con las despensas. Habla de un pueblo, hermano, que algunos están recibiendo en abundancia y entonces vienen y traen, hermano, son administradores de sus diezmos, de sus ofrendas, hermano, y Dios les bendice aún más y proclamamos que Dios te bendice para poder bendecir a otros. Y mire el propósito de ser perfeccionados. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, aquí estamos viendo, ¿verdad? Que está la sinergia del Padre, la sinergia del Hijo, la sinergia del Espíritu Santo, porque el Padre te ha hecho un llamamiento. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. Ciertamente no merecíamos nada, pero su amor, su gracia y su misericordia hacen que nosotros hagamos cosas extraordinarias. Verso 15. Así que todos los que somos perfectos, miren nada más, por fin somos o no somos, porque Pablo empieza diciendo, yo no soy perfecto, no estoy diciendo que ya alcancé, pero si me olvido de mi pasado y avanzo al supremo llamamiento que me ha hecho el Padre por medio de Cristo Jesús, entonces soy perfecto. Por medio de la sangre preciosa del Cordero de Dios estamos siendo perfeccionados. Así que todos los que somos perfectos, tengamos esta misma actitud. Y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelarán. ¿Quién? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Por eso le digo ¿qué área? ¿En qué área no ha sido perfeccionado? Porque recuérdese que somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, y que el Espíritu Santo te tiene que ayudar cuando lees, cuando meditas, cuando oyes un mensaje de la palabra del Señor. El Espíritu Santo te va a decir, esta es tu decisión, no solo en lo malo, sino en lo que tienes que hacer bueno, porque Dios te ha hecho apto. Pero recuérdese que un enemigo de lo excelente o de lo perfecto puede ser que te quedes y te conformes con lo bueno. Así que avancemos hacia la perfección. Dios está haciendo una obra perfecta en nosotros y hay áreas que aún no han sido perfeccionadas, pero Él está trabajando. Deja que el Espíritu de Dios esté trabajando en tu vida, en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu, en tus ojos, en tus oídos, y te vaya perfeccionando para alcanzar ese llamamiento, ese supremo llamamiento, hermano. Y el supremo llamamiento, una de las cosas importantes es que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Porque, hermano, algunas veces tratar de vivir una vida perfecta, si no se entiende como cristianos, puede ser dificultoso, puede ser una carga, hermano, puede venir desánimo. Pero si lo hacemos con la ayuda de Cristo Jesús, lo hacemos con la ayuda del amor del Padre, lo hacemos con la ayuda del Espíritu Santo, no nos va a desanimar, porque no podemos sentirnos lejos de lo que Dios está perfeccionando en este tiempo final, ¿verdad? Pablo usó este término perfecto para también hablar de madurez, para hablar de estar completo, hermano. No necesariamente que no se habían cometido faltas, se habían cometido, pero sabía uno que Dios lo levanta para seguir hacia adelante.
Entonces no era intachable en cada detalle, sino era reconocer también esos errores para seguir avanzando. Entonces son aquellos que van madurando, que van perseverando poder por el Espíritu Santo, sabiendo que Cristo nos va a revelar. Esto es algo lindo y precioso porque nos va a revelar, el Espíritu Santo nos va a revelar y nos va a llenar, nos va a ayudar en cualquier discrepancia entre lo que somos y lo que deberíamos de ser, por medio de la palabra y de los mandamientos, ¿verdad? Entonces, no es una excusa para una devoción pobre. Pero Dios siempre consuela, el Espíritu Santo siempre consuela y nos da confianza, hermano, y apremia cuando nosotros le amamos, Él apremia, ¿verdad? Bueno, mire el tiempo se nos ha ido, pero quiero avanzar un poquito. ¿Cómo es que el Señor a través de los mandamientos nos va perfeccionando? Y una de las cosas por medio de las cuales Él nos perfecciona es el vínculo de la paz, al vínculo de la perfección. No puede haber una perfección si no recibimos este vínculo de la paz, ¿verdad? El enemigo, ya le dije, de la perfección sería quedarme solo en lo bueno, porque se acomoda. Y así como hay vínculos de bendición, hay vínculos de iniquidad. Para muchos, hermano, incluso su problema pudo haber sido conocer a Jesús, porque algunos llegan a decir, yo estaba mejor sin Cristo. Se imagina a veces la forma de pensar, porque ahora en Cristo estoy lleno de problemas, estoy lleno de enfermedades. No, se le abrieron los ojos espirituales y ahora tenía que entrar en el proceso de purificación, de limpieza. Hermano, el domingo hablamos de una mujer que no se quedó inactiva, no se quedó pasiva, sino que era una mujer que tenía flujo de sangre. También hablamos de esa mujer y que por 12 años, cada vez que hacía algo para vencer la enfermedad, parecía que la enfermedad crecía. Pero cuando vio a Jesús, se activó para poder buscar. Y él decía, si tan solo toco el borde de su manto, y ahí en el manto, usted sabe que alrededor del manto, hermano, estaban las campanillas, los mandamientos, las enseñanzas del Señor que le ayudaron a ser sana, que le ayudaron a ser limpia de ese flujo de sangre, porque era una mujer intocable, pero que cuando vino a la palabra del Señor, si tan solo dejo que la palabra de Dios me toque, porque Él es la palabra viva, Él es la palabra eficaz. Por eso, hermano, le digo que algunos tienen problemas, su problema es Cristo Jesús. Digamos, Pilato y Herodes se echaban ahí la bolita porque nadie quería enjuiciar a Jesús. Y Pilato hasta salió la famosa frase, ¿verdad? No soy Pilato, pero me lavo las manos, porque ellos peleaban en esa situación. Pero entonces algunos vínculos, hermano, algunos se unen a vínculos malos, a vínculos negativos, vínculos con drogadicción, vínculos con estafa, hasta vínculos de sufrimiento. Se juntan, pero no entienden que hay vínculos tan importantes como este vínculo que la Biblia nos dice que es el vínculo de la paz, al vínculo de la perfección. Vamos a leer la palabra del Señor porque mire, el tiempo nos ha avanzado. Efesios capítulo 4, verso 3. Esforzándonos por perseverar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Se recuerda que enseñábamos el martes pasado que la función del sacerdocio arónico, hermano, lo que tenía que traer es un servicio, una celebración, saber las ordenanzas del servicio, de la celebración de un culto, de las ofrendas, y que venía otro sacerdote ungido, hermano, y que la función del sacerdocio es traer siempre unidad. Y mire acá lo que nos está diciendo la Escritura, esforzándonos por perseverar en la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Pero entonces, por eso le dije que el vínculo de la paz nos va a ayudar a ser trasladados al vínculo
de la perfección. Y esto va a ser hermoso, va a ser extraordinario, porque, hermano, paz significa, hermano, llevarnos bien con todos, hermano. Paz significa ser prosperados y también ser bendecidos, porque, hermano, eso es algo que todos necesitamos, ¿verdad? Ahorita el mundo tiene temor, tiene incertidumbre, pero nosotros dejamos que el Espíritu Santo venga y nos llene de paz en medio de las turbulencias, en medio de las enfermedades, e incluso en medio de la escasez. Hermano, qué hermoso. Mire, hoy yo recibí otro testimonio porque dábamos otra ofrenda y me escribía uno de los hermanos diciéndome, mire, usted dio una despensa, pero el hermano en medio de su necesidad me dio la mitad de la despensa. Y dije, qué glorioso, porque en ese momento él tenía una necesidad, recibió paz, pero vio otro hermano tal vez más necesitado o igual de necesitado y le dio para tener paz, y Dios lo bendijo, y entonces sobre una bendición viene otra bendición. Pero mire entonces el vínculo acá. Colosenses capítulo 3, verso 14. Voy cerrando por causa del tiempo, hermano. Colosenses 3:14, Biblia textual, tercera edición. Y sobre todas estas cosas, el amor es el vínculo perfecto. Aleluya. Bendito nombre de nuestro Dios, porque entonces el vínculo de la paz es no hacernos daño a otros, sino estar en paz con todos. Pero hay gente, hermano, que pareciera que se levanta para hacer daño a los demás. Miren, por eso la importancia del vínculo de la paz es no hacernos daño unos a otros. Si va a dar, dé con alegría. Si va, hermano, a bendecir, hágalo con gozo, porque entonces los mandamientos de Dios nos van perfeccionando, ¿verdad? Y hay hasta un dicho que nosotros tenemos aquí en México, ¿verdad? Amor con amor se paga. Si usted no le hace daño a nadie, va a tener paz, pero entonces le van a dar un vínculo de la perfección, que es el amor. Usted sabe que la Biblia nos deja ver varios vínculos, hermano, que los pusieron como paz para ser bendecidos. Jacob y Labán les decían, tú no vas a pasar para acá y tú no vas a pasar para este otro lado porque hay límites, y levantaban, hermano, como señales de piedra. Y Jacob era bendecido con las ovejas y se le multiplicaban las ovejas porque obedecía ese vínculo de paz y servía por amor, y Dios lo multiplicaba grandemente, ¿verdad? Entonces creo que la palabra del Señor, en los mandamientos de Dios, el mandamiento de la paz, el mandamiento del amor, ¿verdad? Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, guardaréis mi palabra, la pondréis por obra, y nos va perfeccionando. El amor nos va perfeccionando, hermano. El amor es el vínculo perfecto, ¿verdad? Podríamos decir, hermano, que si habláramos de la paz para llevarnos al vínculo del amor, hay un dicho también aquí en México, ¿verdad? Que el derecho al respeto ajeno es la paz. Esos son vínculos de paz, ¿verdad? Cuentas claras, amistades largas, hermano, que son dichos que el mundo tiene, pero que nos dice, si me pides prestado y me pagas, vamos a tener una bonita amistad. Si no me pagas, entonces va a haber guerra, ¿verdad? Pero, hermano, el amor, vuelvo a la carga, es el vínculo perfecto. Déjame enseñarle otro versículo por lo menos, hermano, acá, porque le digo, el tiempo ya se nos fue. Amor, que es el vínculo perfecto. Segunda de Corintios 12:15, versión en Reina Valera 60. Y yo, con el mayor placer, oiga esto, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré, por amor de vuestras almas, aunque amando más, sea amado menos. Y yo sé que a mucha gente, hermano, saca su economía de sus bolsillos para darle a sus hijos, para darle a sus sobrinos, para darle a sus nietos, y pareciera que entre más da, menos lo aman. O los pastores, entre más aman a las ovejas, más ingratas o malagradecidas
se pueden volver, pero mire el vínculo perfecto que el apóstol Pablo está diciendo, con placer me gastaré aún lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándonos más, sea amado menos, hermano. Así que cuando usted esté dando, sepa que Dios lo está pasando del vínculo de la paz, donde usted no le hace daño a nadie, lo van a pasar, hermano, al vínculo perfecto. Y como nosotros, como ministros del tiempo final, le tenemos que enseñar, hermano, que el amarnos unos a otros es un mandamiento. Es un mandamiento, hermano, que tenemos que estar recibiendo de parte del Señor. Quisiera orar a causa del tiempo. Hace rato que los hermanos me anunciaron que me quedaban 10 minutos, creo que ya me pasé un poquito, pero vamos a orar, hermano, que venga una paz como un mandamiento hermoso de parte de Dios, que busques no hacerle daño a nadie, pero también que del vínculo de la paz te pasen al vínculo perfecto, que es el amor. Padre, agradecemos tu bondad y agradecemos tu misericordia esta noche donde nos permites enseñar tu palabra, donde nos permites también, Señor, que llegue al corazón y a la mente. Espíritu Santo, toca corazones. Si hay alguno que esté estresado, angustiado, desanimado, Señor, con insomnio, en desesperación, Padre, te suplicamos que el Espíritu Santo le esté consolando y que nos has puesto a nosotros como ministros primarios, Señor, para proclamar, para declarar bendición en los hogares, que venga una fuente tuya de paz, Señor, a los corazones, a las casas, a las vidas, a las mentes, Señor, para que vayamos siendo perfeccionados y de este vínculo de la paz seamos trasladados al vínculo perfecto que es el amor, Señor, a ese supremo llamamiento que tú nos has hecho de amarte con nuestra mente, con nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Señor Cristo Jesús, gracias, gracias porque nos podemos acercar a ti diciéndote, Padre nuestro, gracias porque nos podemos acercarnos a ti bajo esta esperanza, bajo este mandamiento tan hermoso de amarte a ti, Señor, de amar tu palabra, de amar, Señor, cómo nos estás formando en este tiempo final y que esperamos tu venida, Señor, tu venida secreta, tu parucía, Señor. Ayúdanos a ser limpiados, perfeccionados en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y hoy proclamamos que por medio del mandamiento del amor nos vas perfeccionando, Señor, que por medio del mandamiento de la paz nos trasladas al mandamiento perfecto, Señor, y que se pueda cumplir esta palabra que leímos en el libro de Mateo, sean perfectos como yo y mi Padre somos perfectos. Sé que tú estás haciendo una obra maravillosa en nosotros y nos vas perfeccionando. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, te agradecemos tu bondad y redargúyenos las áreas donde nosotros tenemos que ser perfeccionados. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos, Espíritu Santo, te lo pedimos, Padre, que tu amor no sea parte de nosotros, sino que crezca también. Crezcamos en amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Nos vemos, primero Dios, en nuestros siguientes servicios los domingos. Recuérdese que mientras haya retiro en Ebenezer Central, nos unimos a los cultos miércoles, jueves, viernes, no que no queramos transmitir, sino que estamos buscando que usted también reciba la bendición de la palabra apostólica. Que Dios le bendiga.